gente, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y el día de hoy les traigo un video de física. Sí, ya que tanto habían estado pidiendo física en el canal, hoy por fin les traigo un video de suma de vectores. Pero antes de empezar quiero decirles que si ustedes quieren que aquí hagamos un video acerca de un tema de física, por ejemplo mecánica, leyes de Newton, electricidad y magnetismo, lo dejen aquí abajo en los comentarios para yo poder leerlos y así hacer un video acerca de ese tema. Bien, también si ustedes tienen un problema en particular que les cuesta trabajo resolver o que no pueden resolverlo, me lo pueden enviar a través de nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como Inteligencia Cognitiva y en Instagram también estamos como Inteligencia Cognitiva. Ahí envían un mensaje con el problema y ya yo en un video posterior lo resuelvo. De preferencia que sea por Insta porque a veces los mensajes de Facebook no me cargan. Bueno. Y ya dicho eso, pues vamos a empezar con el tema que es suma de vectores. Para sumar vectores, lo primero que debemos de hacer es descomponer cada vector en sus componentes triangulares. ¿Cómo se descomponen sus componentes triangulares? Pues con estas dos fórmulas que tenemos acá. Su componente triangular en X es igual a la magnitud del vector que queremos descomponer por el coseno del ángulo que forma ese vector con respecto a la horizontal, ¿sí? Y la componente triangular en Y es igual a la magnitud del vector que queremos descomponer por el seno del ángulo que forma el vector con respecto al horizontal. Para sumarlos debemos de descomponer cada uno de los vectores que nos dan. Si tenemos dos vectores, los dos los debemos de descomponer. Si tenemos tres, los tres los debemos de descomponer y así sucesivamente. Ya que los descompusimos en sus componentes triangulares, ahora lo que debemos de hacer es sumar todas las componentes X para que nos dé una sola y todas las componentes Y para que nos dé también una sola. Ya que tenemos eso, aplicamos esta fórmula de acá, que es V, que representa la magnitud del nuevo vector, o sea, la suma es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes en X que tenemos al cuadrado, más la suma de los componentes en Y que tenemos al cuadrado. Con esta fórmula sacamos la magnitud de nuestro nuevo vector resultante, que se da de la suma de los vectores que tenemos. Y ahora ya que tenemos la magnitud, solo nos queda conocer el ángulo. El ángulo se saca con θ es igual a la tangente inversa de la suma de las componentes en Y entre la suma de las componentes en X. Así es como se suman los vectores. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro todo esto que les acabo de decir. Aquí tengo un ejemplo, tengo dos vectores, uno que está en verde, que su magnitud es de 20 newtons, que forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Y tengo otro vector en rojo, que tiene una magnitud de 10 newtons y forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Si queremos sumar esos dos vectores, lo primero que debemos de hacer es descomponer en sus componentes triangulares. Voy a llamar vector 1 al que esté en verde y vector 2 al que está en rojo. Pueden ser al revés, pero en este caso yo así los pongo. Vamos a descomponer primero el vector verde. ¿Qué es lo que hacemos? La componente en X del vector 1 es igual a la magnitud del vector que queremos descomponer. ¿Cuál es? El verde, que mide 20 newtons. Le ponemos 20 newtons por el coseno del ángulo que forma con respecto al horizontal. ¿Qué ángulo está formando? Un ángulo de 60 grados. 60 grados. ¿Sí? Esto que es igual 20 newtons se pasa tal cual. Y el coseno de 60 grados es igual a 0.5. ¿Sí? Esto lo puedes saber con la calculadora, o si eres un aspirante a alguna universidad y vas a hacer examen de selección, quédate hasta el final del video que te voy a dar unos consejos para que te puedas aprender algunos ángulos sin necesidad de calculadora. Bien, seguimos. 20 por 0.5, esto nos da 10 newtons. ¿Sí? La unidad se conserva de la del vector que queríamos descomponer. Ya descompusimos ese vector en el eje X. Ahora vamos en el eje Y. Vector en Y, su componente triangular del vector 2 en Y es igual a la magnitud del vector que queremos descomponer. Seguimos con el mismo vector, con el verde. Aquí es 1, perdón. Sí, porque seguimos con el vector verde.
le ponemos que es 20 newtons. Por el seno, ahora es seno. Cuando es en el eje X es coseno, cuando es en el eje Y se pone seno del ángulo que forma con respecto al horizontal, que sigue siendo 60 grados. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo único que cambió fue que aquí es seno y aquí es coseno. Bien, 20 newtons se pasa tal cual y tenemos seno, que el seno de 60 grados, ¿cuánto vale? El seno de 60 grados vale 0.87. Bien, ahora multiplicamos 20 por 0.87 y eso nos da 17.4 unidades newton. Ya descompusimos el primer vector, el verde. Ahora vamos a descomponer el segundo vector, que es el rojo. Tenemos la componente triangular en X del vector 2, que es el rojo, es igual a la magnitud del vector, que ahora es 10 newtons, por el coseno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. En este caso es 45 grados. Esto es igual, 10 newtons se pasa tal cual. Y el coseno de 45 grados es 0.71. Y ahora, 10 por 0.71, esto es igual a 7.1 newtons. Ese es su componente triangular en el eje X de el vector rojo. Vamos con su componente triangular en Y. Esto es igual a la magnitud del vector, que sigue siendo 10 newtons, por el seno de 45 grados, que es el que forma con respecto al horizontal. Esto es igual a 10 newtons por el seno de 45 vale 0.71. Y esto es 10 por 0.71 es 7.1 unidades newtons. Aquí, si te das cuenta, la componente triangular en X y en Y nos dio el mismo resultado. Nos dio 7.1 y aquí igual 7.1. Eso se debe a que cuando el coseno y el seno vale 45, en X y en Y va a valer lo mismo, siempre, en cualquier vector que descompongas. Ya que descompusimos los vectores en sus componentes triangulares, ahora lo que sigue es sumar las componentes en X, todas las componentes en X y sumar todas las componentes en Y. Vamos a sumar las componentes en X. La suma de los componentes en X es igual a la componente en X1 más la componente en X2. Que esto es igual, ¿cuánto vale la componente en X1? Vale 10 newtons. Más la componente en X2, que vale 7.1 newtons. Y esto es igual, 10 más 7.1 es 17.1 unidades newtons. Y para sumar las componentes en Y es lo mismo. Las componentes en Y es igual a la componente en Y1 más la componente en Y2. Esto es igual, ¿cuánto vale la componente en Y1? Es 17.4 unidades newtons, más la componente en Y2, que es 7.1 unidades newtons. Y esto es 17.4 más 7.4 es 24.5 unidades newtons. Ahora, ya que tenemos la suma de las componentes en Y y en X, vamos a sacar la magnitud de nuestro nuevo vector resultante, o la magnitud de la suma, que es el vector es igual a la raíz cuadrada del vector en X. ¿Cuánto vale el vector en X? 17.1. 17.1 newtons al cuadrado. Más la suma de los componentes en Y, que vale 24.5 newtons. Eso elevado al cuadrado. ¿Sí?
Esto es igual a la raíz cuadrada. 17.1 al cuadrado es 292.4 y newtons al cuadrado nos da newtons al cuadrado más 24.5 al cuadrado nos da 600.3 newtons al cuadrado, newtons al cuadrado. Esto es igual a la raíz 292.4 más 600.3 es 892.7 unidades newtons al cuadrado. Y esto es la raíz de eso, es 29.9 newton. La raíz de newton al cuadrado es newton. Esa es la magnitud de nuestro nuevo vector, el vector resultante que nos da al sumar estas dos. Ya tenemos la magnitud, pero nos falta saber en qué dirección está dirigido. Para saber la dirección ocupamos esta fórmula de acá. Para saber el ángulo en que está dirigido nuestro nuevo vector, lo que debemos de hacer es sustituir los datos en esta fórmula de acá. Tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de la suma de las componentes en y, que es 24.5 newtons, entre la suma de las componentes en x, que es 17.1 newtons. ¿Sí? Esto es igual a la tangente a la menos 1 de 24.5 entre 17.1 nos da 1.4. Sin unidades, ¿por qué? Porque este newton se va con este newton y además el ángulo es adimensional, eso quiere decir que no tiene dimensiones. Para sacar la tangente inversa en sus calculadoras lo que deben de hacer es oprimir Shift y apretar tangente. Ahí les da tan a la menos 1. Tan a la menos 1 de 1.4. Eso nos da 54.5. Ese es el ángulo en que está dirigido nuestro nuevo vector. ¿Sí? Gráficamente tendríamos un nuevo vector por acá, sí, dirigido en un ángulo de 54.5 grados. Algo así nos quedaría gráficamente nuestro nuevo vector con una magnitud de 29.9 newtons. Si tú vas a hacer examen de ingreso a la universidad, te estarás preguntando, pero ¿cómo lo hago con los ángulos si en el examen no me dejan llevar calculadora? Ah, pues existen unos ángulos a los cuales se les llaman ángulos notables. Los ángulos notables son los que el examen da por hecho que tú ya te lo sabes y debes de saber su valor. Si no te lo sabes, no te preocupes, son muy fáciles de aprender. Aquí te voy a enseñar cómo. Para saber los valores del seno, los ángulos notables son de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Para saber los valores del seno debes de saber que en el seno siempre va desde 0 hasta 1. El 0 lo pones en el 0 y en el 1 lo pones en el 90. Después de ahí empiezas a contar 1, 2, 3. Le sacas mitad a todo y le sacas raíz. ¿Sí? Pero como la raíz de 1 es 1, así que este no se la ponemos. Así se queda. ¿Sí? Y así es como obtienes los valores del seno. Seno de 0 grados es 0. Seno de 30 grados es un medio. Seno de 45 grados es raíz de 2 entre 2. Seno de 60 grados es raíz de 3 entre 2. Y seno de 90 grados es 1. ¿Sí? Esos son los valores. Si te llega a venir ángulos en el examen,
los valores que te debes de saber son estos de acá, o muchas veces ya te los dan en el examen, pero si no, no está de más sabérselo. Y los del coseno, pues son aún más fáciles. ¿Por qué? Porque si ya te sabes los del seno, entonces ya te sabes los del coseno. ¿Qué es lo que haces? Solo inviertes el orden. Los vas copiando desde acá. En el 0 pongo este de acá, 1. Después pongo esto de acá, raíz de 3 entre 2. Después este lo pongo acá, raíz de 2 entre 2. Este lo pongo acá, en medio, y el 0 lo pongo hasta el final. Son lo mismo, solo que invertidos, ¿sí? Así es como es una forma muy fácil de aprenderte los ángulos notables. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. También puedes checar en el canal, ahí tenemos videos de otras materias. Por ejemplo, Brian hace videos de matemáticas, acaba de subir un video de historia universal y pronto esperamos subir videos sobre más materias. También dejen en los comentarios de qué quieres que haga videos acerca de física. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Inteligencia Cognitiva en Facebook e Instagram.